Vamos a ver algunas claves importantes a tener en cuenta a la hora de iniciar un emprendimiento, cómo la astrología nos puede ayudar, por ejemplo, a elegir el mejor momento, el momento preciso, el momento más luminoso que le permita tener más fluidez a aquello que queremos emprender, ¿no? Hay que tener en cuenta esto también. Vamos a ver parámetros generales, ¿no? Generalizados, entendiendo que en esto que se llama, de manera oficial, ¿no?, astrología electiva, es necesario contemplar cada caso en particular, cada carta natal en particular. Hay que tener en cuenta todo lo que traiga la persona desde su carta natal para encontrar las mejores variables posibles. Pero hay algunas cosas generales que podemos considerar y las vamos a mencionar en este video, empezando por la carta del momento de iniciar lo que sea, ¿no? Lo que se llama la carta de inicio de cualquier proyecto, pero no solo proyectos. Les comento, mi caso, yo posteo en las redes sociales, hago publicaciones en este mismo canal, etc. Y muchas veces trato de encontrar un panorama astrológico que por lo menos no parezca demasiado bloqueador de determinadas energías, que no parezca poner palos en la rueda, etcétera, etcétera. Obviamente, acá no estamos hablando de una garantía de éxito ni nada por el estilo, simplemente tratar de encontrar el lugar, el momento, en que las energías fluyan mejor, de acuerdo a lo que uno quiera transmitir, ¿no? Les pongo un caso, ¿no? La carta del momento, habitualmente, más allá de todas las otras consideraciones que hacemos, ¿no?, de que tiene que verse el caso particularizado, propio de la persona, pero a nivel general, no suele ser un mal consejo ver que se angularizan, vamos a aclarar qué quiere decir eso, pero por ejemplo que están al lado, en conjunción del mediocielo, del ascendente, de los 4 ángulos de la carta. Esto a tener en cuenta, los 4 ángulos son fundamentales, ¿no? El ascendente, que es el comienzo de la casa 1, el mediocielo, que es el comienzo de la casa 10, el fondo de cielo, que es el comienzo de la casa 4, y el descendente, que es el comienzo de la casa 7, donde inician esas casas. Cualquier planeta que hubiera en conjunción algunos de esos inicios de casas, se llaman cúspides, va a ser un planeta llamado angular y va a ser un planeta protagónico en ese momento en particular. Por lo tanto, un primer consejo tal vez que podríamos tener en cuenta es ver si el planeta que se angulariza es más bien tendiente a lo fluido, a lo armonioso, como podría ser Venus, como podría ser Júpiter, y no tanto restrictivo, tendiente a ciertos frenos, como podría ser Saturno, por ejemplo. Un Saturno en el ascendente tal vez nos está poniendo un poco el freno de mano respecto de del posteo que queramos hacer o del video que queramos sacar o lo que sea. Esto obviamente atendiendo a las características del proyecto o del video o del posteo que queramos hacer. Vale aclarar, si el video va a tratar de Saturno, de las restricciones que puede imponer Saturno y el video habla de eso, tal vez un Saturno angular no estaría mal porque precisamente ese Saturno sobre el ascendente remitiría a la temática específica del video o del posteo que queremos hacer. Pero habitualmente, como regla general, Júpiter, Venus, el Sol o la Luna, las dos luminarias, el Sol y la Luna, angulares o en posiciones destacadas en una carta, en la carta del momento, pueden ser saludables y pueden hacer que la cosa se armonice bien, ¿no? También que estén destacables puede querer decir, por ejemplo, que el Sol, como regente de un ascendente Leo en ese momento, esté presente en la casa 10 del momento, siendo la casa 10 una casa de notoriedad, de reconocimiento profesional, etc. Ese sería un buen momento, tal vez. Hay un ascendente Leo en ese momento y el Sol está ahí arriba. Para que eso se dé, bueno, hay que ver el momento del año también. Si hay un ascendente Leo en el momento en que queremos hacer el emprendimiento y queremos que el Sol esté ahí arriba en la casa 10, bueno, el Sol no va a poder estar en Leo porque el Leo es el ascendente, ¿no?
En ese caso el Sol va a estar en signos diferentes a Leo allá arriba. En algún momento del año en particular va a estar el Sol ahí arriba cuando el ascendente sea Leo. Pero son cosas que tenemos que contemplar, ¿no? Obviamente, si lo que buscamos es exposición, notoriedad, llamar la atención, brillo, cualquier simbolismo prominente en la carta del momento, cuando decimos la carta del momento, fíjense en cualquier programa de astrología gratuito, inclusive páginas de internet a las que pueden acceder gratuitamente, y pueden poner carta del momento. Inclusive si ponen en algún buscador en la compu, carta natal del momento o posiciones planetarias de hoy en día, es probable que les aparezcan cartas que les digan las posiciones. Fíjense en esas cartas. También hay programitas, aplicaciones que se pueden descargar al celular. No voy a mencionar por cuestiones de copyright, pero pueden descargarse alguna aplicación y poner los planetas hoy, los planetas ahora. Yo tengo una que dice horóscopo actual o que dice reloj astrológico, y cuando cliqueamos reloj astrológico aparece la carta del momento en la ciudad en que estamos. Tengan en cuenta eso también. Si están viviendo en Buenos Aires, Argentina, levanten la carta en Buenos Aires. Si están viviendo en México, en México. Si están viviendo en Madrid, en Barcelona, en Barcelona, ¿no? Levanten la carta relocalizada o localizada en el lugar en donde se encuentran en ese momento. Si quieren, insisto, notoriedad, reconocimiento, brillo, no estaría mal buscar una carta del momento que tuviera mucho fuego, que tuviera un sol angular, que tuviera un sol destacado, etc. Que tuviera muchos planetas en los que se llaman las casas públicas, como puede ser la casa 10, o las casas de fuego, entre comillas, o más tendientes o más asociadas al fuego, como pueden ser la casa 1, la casa 5 o la casa 9. Una presencia planetaria importante en esas casas, además con un contexto en ese momento de muchísimo fuego, puede propender a esto de llamar la atención, cobrar algún tipo de notoriedad, de brillo, etc. Insisto, esto rasgos generales, no estamos hablando de casos particulares, que ahora vamos a ahondar un poquito en eso. Obviamente no podemos analizar la carta de todas las personas que estén viendo el video, pero vamos a ver algunos rasgos puntuales. La luna también, por ejemplo, la luna angular al ascendente o al medio cielo suele ser o cualquiera de los ángulos, suele ser un factor asociado a la popularidad, porque la luna tiene que ver con tocar una fibra, llegar a las masas. Por eso siempre digo, un posteo que apele a lo lunar, que apele a las emociones, que tal vez no pretenda conectar con un público desde una base puramente racional, sino tocando alguna fibra emocional, suele ser una manera de encarar el posteo favorable para acceder de alguna forma a esta especie de popularidad, mayor o menor. Yo estoy hablando desde mi experiencia en donde no soy una persona mega que tenga 1 millón de seguidores, pero tengo mis seguidores y bueno, cuando apelo a lo lunar la cosa va bien. Y me doy cuenta que cuando la luna está angular, por ejemplo, luna conjunción ascendente, hay una tendencia a llegar a una mayor cantidad de gente. Bien, eso también lo podemos considerar, ¿no? También tengamos en cuenta las temáticas propias de los planetas que puedan angularizarse. Júpiter tiene que ver, o puede tener que ver, cuando queremos transmitir algo educativo, cuando queremos transmitir algo ligado a los viajes, al exterior, a la expansión, al bienestar, a lo holístico. Júpiter prominente está bárbaro. Venus también, la armonía, lo vincular. Si queremos hacer un posteo en el que hable de temáticas de pareja o lo que sea, Venus puede ser algo interesante. La luna, asuntos familiares, como dijimos, el sol, brillo, etc. Pero incluso los planetas no tan convencionalmente o desde la perspectiva tradicional, que no son considerados benéficos, pueden aportar algo. Depende del tipo de posteo. Por ejemplo, Urano angular, si hablamos de robótica, de tecnología, puede estar bueno. Incluso hasta Saturno angular, como les dije, si hablamos de concretar, de consolidar o de temáticas saturninas, hasta un Saturno angular podría sumar.
Aunque habitualmente Saturno o Plutón suelen marcar más bien frenos. Es como que en ese momento energético, cuando sacamos el posteo, hay una energía en el mundo en donde tal vez la gente no está para despreocupadamente mirar un posteo en alguna red social, sino que están para trabajar. Están con mucho trabajo, muchas obligaciones, mucho Saturno. Están en otra. Entonces un Saturno muy destacado tal vez marca un momento de inicio de ese posteo o de ese emprendimiento donde la gente no tiene ganas de estar tirado en una cama leyendo, scrolleando la pantalla del celular despreocupadamente, sino que están en otra, ¿no? Por eso tengámoslo en cuenta. De la misma manera, por ejemplo, Neptuno angular o un ascendente Piscis o un ascendente Piscis con Neptuno, conjunción ascendente, mucho Neptuno en ese momento, tal vez lo que pueda ocasionar es que haya una confusión una divergencia entre lo que queremos transmitir y lo que la gente entiende de lo que le queríamos transmitir, ¿no? La gente puede entender mal, o nosotros podemos expresarnos mal por ese Neptuno que puede tener un manto confusor que de alguna manera despliega un velo que impide que la realidad que nosotros queremos transmitir se transmita de forma clara, precisa. Para contrarrestar eso, tal vez, si queremos comunicar de una manera muy precisa, muy clara, una carta del momento con mucho aire, con Mercurio angular, imagínense, Mercurio en Géminis angular un ascendente Géminis, en ese momento, seguramente sea mucho más propicio para que nuestra palabra llegue de manera clara, precisa, contundente y que la gente entienda lo que queremos transmitir. Bien, estas son pautas generales. Yendo a lo particular, uno a veces tendría que conocer, ¿no?, su propia carta y saber qué momentos del día conectan mejor con nuestra carta y qué momentos no tanto. Les pongo mi caso en particular. Yo sé y tengo la garantía, yo tengo las estadísticas incluso, después se las puedo mostrar o se las puedo compartir. Cuando posteo, en el momento en que el Sol está transitando la casa 8 del día, del momento, que habitualmente es de las 2 y pico de la tarde hasta las 4 y pico de la tarde, una cosa así, más o menos, ¿no? Fíjense también el Sol transitando por las casas a lo largo del día, para que lo tengan presente, ¿no? Cuando arranca el día, cuando amanece, el Sol está en la casa 12, después a media mañana pasa a la casa 11, al mediodía está arriba en la casa 10, a la temprana tarde, 1, 2 de la tarde, está en la casa 9, después entra en la casa 8, 3, 4 de la tarde, más o menos, depende del momento del año, depende de la estación del año, pero bueno. Aproximadamente 4 de la tarde está ahí en la 8 y luego pasa a la casa 7, el último fragmento de la tarde hasta que se pone el sol y luego a la noche empieza la primera noche, casa 6, después casa 5, medianoche pueden ser casa 4, primera madrugada casa 3, el medio de la noche cuando todo el mundo está durmiendo, casa 2, ¿no?, a las 3, 4 de la mañana, y luego casa 1 justo antes de que amanezca. Para saber un poco, para que sepan por dónde transita el Sol en cada momento del día. Bien, yo sé que cuando el Sol está transitando la casa 8, o sea, 3 y media de la tarde, una cosa así, lanzo un posteo y lo que recibo del otro lado son como el cri, cri, cri del grillito. ¿Vieron cuando nadie reacciona? No sé por qué, tal vez sí, o sea, debería explicar un poco mi carta, pero cuando hay mucha energía de casa 8, el Sol, por ejemplo, en tránsito, transitando la casa 8, nadie le presta atención a mis posteos. Yo ya me doy cuenta de que debo evitar esa franja horaria para publicar. Si ven los videos, o bien los publico antes, al mediodía, a la 1, cuando el Sol todavía está en la casa 10 o la casa 9, o bien a la noche o a la tarde, cuando el Sol ya está en las 7, angular a las 7, por ejemplo, 19 horas, una cosa así, 7 p.m., el Sol ya está en la casa 7, salió de la 8, está angular, ahí. O a la noche, no importa, pero nunca, jamás, yo por lo menos,
posteo con el sol en casa 8. Yo tengo la prueba. Por ejemplo, un posteo en alguna red social que hago al mediodía tiene 5.000 likes. Lo hago a las 3 de la tarde, tiene 1.000 likes. Pasa. No sé, hay una energía ahí que me bloquea. Lo que podría decir es que la casa 8 o el simbolismo, llamémosle, entre comillas, escorpiano, no conjuga bien con mis significadores laborales, que son más bien de fuego. Tengo el mediocielo en Sagitario, lo he mencionado en videos. Y Sagitario, que tiene que ver con mi reconocimiento profesional, porque mediocielo, la casa 10, tienen que ver con cómo conectamos con el reconocimiento profesional, es bastante contrario al simbolismo de Escorpio de la casa 8. Sagitario es más luminoso, lo que sea. Ahora bien, tengo otros casos, tengo gente cercana, mi pareja, por ejemplo, tiene mediocielo en Escorpio, ella sí postea cuando el sol está en la casa 8 y le va bárbaro, le va muy bien. Ahí sí conjuga la energía intensa, transformadora, etcétera, de lo escorpiano, plutoniano, casa 8, con su mediocielo en Escorpio. Perfecto, le va bien, conecta bien posteando en esas horas. Yo no. Por eso tengamos en cuenta también esto. No solamente la posición donde se encuentra el sol en ese momento, la posición en donde se encuentra el regente del ascendente en el momento de publicar, etc. Por ejemplo, si tienen mucho fuego en la carta, conviene tal vez publicar cuando el sol está en la casa 1, que es una casa típicamente fogosa. Es una casa de exposición, de mostrarnos, etc. Por ejemplo, ¿no? Si tienen mucho aire en la carta y quieren comunicar, tal vez un momento donde el ascendente esté en Géminis o en un signo de aire, o en Acuario o en Libra, y el Sol transitando por la casa 3. La casa 3 tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, o un ascendente Géminis con el regente del ascendente, que sería Mercurio, en casa 3. ¿No? Cosas para tener en cuenta. Si tienen mucha agua, mucho Escorpio, mucho Plutón, ahí tal vez sí les sirva el Sol transitando por la casa 8. O si tienen mucho Piscis, mucho Neptuno, el Sol o el regente del ascendente en casa 12. Tal vez ayuda. O el mediocielo, si tienen el mediocielo en Piscis, el Sol en la casa 12 podría tal vez ayudar. Aunque no sería tan recomendable. El peor momento tal vez para postear es con el Sol en la 12, porque la casa 12 puede tener que ver también con un cierto anonimato, si se quiere. Esto de perdernos en la inmensidad, en el infinito, la persona que agarra sus cosas, el ermitaño que se va al medio de un bosque. La casa 12 puede tener con eso, por lo tanto postear cuando el sol está en la casa 12 tal vez nos tiende un poco a llevar al olvido, ¿no? Eso sería a las 7, 8 de la mañana. Igual depende de cada carta, insisto, pero está bueno saberlo. Si tienen mucha tierra, tal vez ahí sí, cuando el ascendente fuera Capricornio, cuando el sol esté en la casa 10 o en cualquiera de las casas llamadas laborales, ¿no? Casa 10, casa 6, casa 2, ahí podría ir bien, ¿no? Si tienen mucha tierra en la carta o si tienen cartas tendientes a lo saturnino, por ejemplo, o a lo terrenal. Bien, cosas a tener en cuenta, insisto. Más allá del momento del emprendimiento, obviamente acá estamos hablando en el día en particular, ¿no? No estamos proyectando a largo plazo cosas, tal vez no estamos diciendo, uy, en algún momento de este año quiero iniciar un emprendimiento de venta de ropa, qué sé yo. Ahí ya entramos en otro terreno, en el terreno de la astrología electiva seriamente, en donde hay que ver un montón de factores. Acá lo que les comenté en esta primera parte del video es si nos pinta hoy en día hacer un posteo, hacer algo, o publicar algo, o publicitar algo en historias o lo que sea. Bueno, elijamos el momento más conveniente según las características de nuestra propia carta. Para no pifiarle, yo le diría Júpiter arriba, Júpiter angular al mediocielo, Venus angular al ascendente, son cosas que suelen servir. O las luminarias destacadas, el Sol angular o la Luna angular. A rasgos generales, quedamos en eso, ¿no? Ahora bien, proyectando
algún momento del año, ¿no? Uno también incluso podría tratar de ver que si tenemos tiempo de esperar si conviene iniciar un proyecto este año o el año que viene o dentro de 3 años. Pero supongamos que no se pueden dar el lujo de proyectar a tanto largo plazo, sino que quieran hacerlo en estos meses, algo por el estilo. Bien, en ese caso obviamente primero hay que apelar a todas las técnicas que nos permiten contemplar un panorama anual, y para eso sí van a necesitar asistencia astrológica, los tránsitos del momento, la revolución solar que abarca todo el año y las progresiones secundarias, también que tienen los cierres que se dan de progresiones. Hay un video en donde hablo de progresiones que se los voy a poner acá abajo para la gente que no conozca. Eso ya nos daría el panorama global general. Podría darse el caso de que el panorama global de la persona no sea tan propicio para iniciar emprendimientos en este año, ¿no? Pero supónganse que igual, contra viento y marea, más allá de que sea complicado o no sea complicado, quieren iniciar un emprendimiento de venta de ropa, de venta de comida, de astrología, de tarot, de lo que sea, ¿no? Quieren iniciar. Bien. Acá me parece imprescindible apelar a lo que se llaman las técnicas de acotamiento temporal. Porque, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, vemos la revolución solar en su totalidad, ¿no? Pero la revolución solar dura un año, un extenso año. Podemos ver algunos factores dentro de la revolución solar que nos llamen la atención, que nos impacten de manera positiva, algunas tensiones, pero ¿cómo hacemos para saber si aquello que nos está mostrando la revolución solar como positivo o como potencialmente dificultoso, se va a activar en enero, en junio o en noviembre? O si en enero se va a activar lo fluido y en noviembre lo tenso, o viceversa. Si queremos iniciar el proyecto en enero y ahí está la cosa trabada, qué sé yo, pero después ya para julio, agosto se va a despejar y tal vez sería mejor armarlo ahí. Para eso, inevitablemente, necesitamos de esto que se llaman las técnicas de acotamiento temporal. Y también les voy a dejar un enlace acá abajo, en donde hablo de algunas de estas técnicas de acotamiento temporal, como las revoluciones lunares. Pero hay otras técnicas, ¿no? Se las menciono. Después les pongo el enlace para que vean los videos específicos, y si les interesa esta temática voy a hacer videos específicamente ligados a las técnicas de acotamiento temporal. Pero podríamos mencionar las revoluciones lunares, que va a estar el link acá abajo, pero también las revoluciones cuartisolares, los tránsitos detonadores, los tránsitos dracónicos, ver, por ejemplo, qué activa el eclipse previo al inicio del emprendimiento, son algunas de las cosas que podemos contemplar para ver si en ese momento en particular, en ese sector del año en particular, sería un panorama propicio, conveniente para iniciar, ¿no? Supónganse, vemos algunas cosas que podrían ser fluidas en la revolución solar, que abarca todo el año, y algunas potenciales cosas que podrían ser tensas, dificultosas, también en la revolución solar, que abarca todo el año. Pero imagínense que en enero, cumplimos años, supónganse el 10 de enero y el 20 de enero, hay un panorama horrible en enero. Y después en agosto se despeja. ¿Pero qué sería un panorama horrible en enero, por ejemplo? Y en enero nos tocan como tránsitos detonadores o tránsitos partiles, Marte en tránsito cuadratura al mediocielo, que el mediocielo es la casa la casa 10, que principalmente contemplaríamos para ver si lo que nosotros proyectamos puede tener un impacto positivo en la comunidad, en nuestro público, nuestros potenciales clientes. Justo en enero está Marte cuadratura mediocielo, supónganse, y Marte está lento en esos meses, podría darse el caso, o está retrógrado y se queda ahí mucho tiempo en cuadratura al mediocielo. Justo en ese momento está el partil de Saturno en oposición al mediocielo, supongan, y está ahí, y después más adelante va a avanzar y se aleja de la oposición. Bueno,
Imagínense que la revolución lunar correspondiente al mes de enero de ese año es una revolución lunar horrible. No me pregunten qué es la revolución lunar porque les pongo el enlace ahí abajo. Tómense el trabajo de ver el video. Pero bueno, la revolución lunar es el retorno de la luna a nuestra misma luna natal, al mismo grado de nuestra luna natal, y representa de alguna manera las energías del mes, de un mes, no más. Al otro mes se activa la siguiente revolución lunar. Él hizo una síntesis de lo que es la revo lunar. Pero justo la revo de enero es espantosa, está todo bloqueado, está todo trabado a nivel reconocimiento profesional, a nivel emprendimientos, a nivel económico, supónganse. Bueno, otras técnicas más, no sé, los tránsitos dracónicos del momento también son todos tensos. Hay un video de tránsitos dracónicos que también les voy a poner, ya que estamos, ahí abajo en la descripción. Bueno, etcétera. La revolución cuartisolar correspondiente a ese sector de 3 meses del año, también la vemos trabada o lo que sea. Etcétera. Hay un montón de técnicas de acotamiento temporal, no las vamos a enumerar a todas ahora. Pero, ¿no? Sintetizando, en ese momento en enero está todo trabadísimo. Tal vez uno sería aconsejable ver como astrólogos, ¿no? ¿Qué va a pasar en abril? ¿Qué va a pasar en mayo? ¿Qué va a pasar en agosto? Etcétera. Resulta que viendo todo el contexto de agosto, los tránsitos partiles o los tránsitos detonadores en agosto, la revolución lunar correspondiente al mes de agosto, la revolución cuartisolar correspondiente a ese trimestre que involucra a agosto también, de repente vemos todo fluido, todo armonioso. Está Júpiter muy protagónico, está Júpiter sobre el ascendente, hay buenos aspectos a la casa 10, al medio cielo, hay mucha presencia planetaria en la casa 10, no hay tensiones, no hay tantas oposiciones, no hay cuadraturas. Entonces, seguramente todo eso nos sugiere que en ese sector del año están dadas las mejores condiciones para iniciar cualquier tipo de emprendimiento. Téngalo presente, ¿no? Todo esto, obviamente, si están iniciándose en el camino de la astrología, es bastante complicado de efectuar por sí mismos, sin asistencia de un astrólogo que sepa leer todas esas cosas. Pero está bueno, por lo menos, que sepan que hay diferentes climas a lo largo del año y que algunos de esos climas son más favorables que otros. Es muy probable que en enero las cosas estén tensas, en julio estén bien, en agosto estén mejor, en octubre vuelva a haber algún tipo de tensión. Se puede hacer como la lectura de los diferentes vaivenes que puede tener un mismo año, ¿no? Y está bueno, por ejemplo, en ese sentido, agarrar este vaivén, o alguno, positivo, fluido, armonioso, para meterle con todo al emprendimiento en ese momento en particular, ¿no? Ténganlo presente. Acá yo les pongo el caso de mi revolución lunar de este mes, es tremenda, es re saturnina, estoy todo el tiempo trabajando, no tengo relax, está Saturno angular, en oposición a mi ascendente, en cuadratura a mi casa 4, etcétera, etcétera. Y claro, este mes no es el mes más relajado. Supónganse que hubiera querido planear unas vacaciones para el mes de noviembre. Viendo mi revolución lunar, eso habría sido un grave error, porque noviembre, para mí, es un mes que viene muy saturneado, podríamos decir, ¿no? No tengo espacio para el relax, para distenderme, para relajar. Estoy con muchas obligaciones saturninas. Tal vez sería más conveniente, si quisiera iniciar unas vacaciones y estar tirado en una playa, relajado, esperar a que venga un mes, una revolución lunar más jupiteriana, ¿no? O venusina. Son cosas a tener en cuenta, ¿no? Fíjense en la revolución lunar, vean el video de las revoluciones lunares, que está bueno como para ayudar, sobre todo, por ejemplo, a elegir momentos particulares, meses puntuales, en donde la cosa está muy favorable para iniciar cualquier cosa, ¿no? Ahora bien, una vez que eligen el sector del año específico que sería conveniente para iniciar algo, ahí sí levanten la carta del momento del inicio del emprendimiento, ¿no? Traten de elegir,
tengan en cuenta que tienen la posibilidad mágica realmente que nos ofrece la vida de elegir el nacimiento de nuestro bebé, pero nuestro bebé siendo el emprendimiento, ¿no? Cosa que los padres, las madres, sobre todo, no tienen esa posibilidad a menos que haya una cesárea programada, ¿no? Pero inclusive a veces las cesáreas programadas se retrasan. A veces pasa que uno programa una cesárea después a las 9 y termina naciendo 9:42 y ya tiene otra carta, porque hubo vicisitudes que resolver y la verdad que no nació a las 9 como estaba pautado. A veces pasa. Pero nosotros sí tenemos esta potestad de decir, doy nacimiento a mi proyecto, a mi emprendimiento, ahora. Tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, no está de más, no está mal aprovechar esa posibilidad que nos dan los planetas para elegir los momentos más fluidos, armoniosos, etc. Este mismo video que están viendo, seguramente busqué un momento, un horario, en el día en que se publica, en donde no parezca estar tan trabada la cosa, en donde la cosa fluya. Lo que no quiere decir, insisto, que tenga más o menos likes o más visualizaciones. Ahí ya dependen otras cosas, tal vez que el video esté bueno o no, que el video apele al mayor rango de gente o no tanto. No sé si este video, que es tal vez un poco más complejo que algunos videos más genéricos que hago, no sé si le llegará a tanta gente, pero no importa. Como sea, sepan que algo que yo hago a la hora de publicar los videos es elegir, y YouTube nos da la posibilidad de programar el momento del lanzamiento del video, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora termino de grabarlo y digo, lo quiero subir ya. Pero supongan que veo la carta del momento y ahora veo que está todo saturneado, hay cuadraturas, está todo bloqueado. Y tal vez diga, mejor no ahora. Mejor lo voy a publicar a las 18:37 porque ahí está todo fantástico. Me fijo, ¿no? Me fijo en el mapa del momento y lo programo. YouTube nos da esa posibilidad de programarlo para que se estrene a las 18:37. Ahí lo van a ver. Bueno, yo hago esas cosas. Insisto, no es garantía de masividad, de éxito absoluto. Vean los suscriptores que tiene mi canal, creo que son 14.000 y pico. Los amo, les agradezco, pero no es 1.500.000, ¿no? Es mi gente, son mi público, me encanta. Uno tiene el éxito que puede según las características de su persona, de su carta natal, de las circunstancias, de lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas que se conjugan. Yo agradezco mi carrera, me encanta cómo está planteada y no la cambiaría por nada. A veces incluso uno dice lidiar con la masividad o con 1.000.000 de personas. Hay gente que puede, yo creo que no puedo, no podría, pero bueno, se los digo. Pero dentro del contexto que nos compete a cada uno, yo siempre trato de publicar en el momento indicado y no me va mal desde esa perspectiva. Logro tener una conexión con lo que podríamos llamar mi carrera y mi profesión que me encanta, que fluye bien conmigo. De eso se trata, ¿no? Se trata de eso, se trata de que la cosa funcione bien, que tenga una energía positiva, que nos guste lo que hacemos y que tengamos un público como ustedes en este momento que reciben esto de una manera aceptable, ¿no? Que les gusta. Esto yo lo veo y les agradezco siempre. Hay esta posibilidad de poner el dedito para arriba, ¿no? en YouTube. Y a nosotros, a los creadores de contenido, nos dicen cuántos hay de deditos para arriba y cuántos hay de deditos para abajo. No aparecen públicamente los dedos para abajo, pero yo lo sé. Y la verdad que la relación que se da entre gente a la que le gustan los videos y gente a la que no le gusta es abrumadoramente mayor para gente que les gusta, ¿no? Más del 99% de los pulgarcitos son para arriba, así que les agradezco. No sé si es culpa causa de haber elegido el horario ideal para todo esto, pero no molesta haber elegido el horario ideal. Así que bueno, yo lo hago. Les presento acá, ¿por qué apareció este señor acá?
que es uno de estos timers, ¿no?, que se ponen para el horno, porque me pareció simpático y remite a esto de un proyecto, por ejemplo, algún proyecto culinario. Acá está, esto es, no sé si lo verán, pero es un chef, una cosa así. Que cuando le ponemos 5 minutos, pasan esos 5 minutos y suena para sacar algo del horno o lo que sea. Pero bueno, nada, les quería presentar a mi amigo. Tenemos un apodo para él, pero no se los vamos a decir, por lo menos por ahora. Bien, terminamos este video entonces. Mi luna en Géminis se fue para cualquier lado en los minutos finales, pero sepan disculpar. Y nos vemos el video siguiente.